Tenemos el placer de estar compartiendo, Mercedes, en el día de hoy, una situación que es realmente muy, pero muy agradable para nosotros. Tener la posibilidad de contar aquí en Telediario Federal con la presencia de una de las mujeres, diría yo, más importantes de la actualidad de la República Argentina. Parece mucho, pero realmente es un honor tener a Dora Barrancos en contacto con nosotros aquí en Telediario Federal. Socióloga, historiadora, pero además, sobre todo, como vos decías, referente en la lucha, ¿no? Exacto. Referente de lucha del feminismo, de los derechos de las mujeres, de las siempre. Minorías. De las minorías, de siempre. Una luchadora desde muy chiquita, muy chiquita. Y ahí la tenemos a Dora, le vamos a saludar y dar la bienvenida. Hola Dora, ¿cómo va? Muy buenos días. Gracias por el contacto. Muy buenos días a ustedes. Gracias, muchísimas gracias por esa bella presentación que es muy indebida. No, al contrario, al contrario. Un placer, una admiración hacia Dora. Bueno, llegan momentos de reconocimientos hacia tu persona, muy merecidos, por supuesto. Vas a tener la posibilidad de estar recibiendo distintos reconocimientos tan importantes, ¿no? Que vienen de universidades, que vienen de la gente, de los distintos ámbitos de estudios. Pero ¿cómo ves vos en estos momentos el contexto en la República Argentina con todas estas noticias que estamos manejando, lamentablemente que son diarias y tienen que ver, ¿no?, con este contexto de una lucha permanente del feminismo, de las minorías? Bueno, a ver, hay como diástole y sístole, en mi perspectiva. Hay un aspecto que es muy positivo. Estamos a 40 años de la democracia, de la recuperación democrática en nuestro país, y el balance respecto del ascenso en materia de derechos por parte de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas es muy importante. No alcanza, pero es muy importante. Digo que es muy importante comparativamente si nos referimos a la cuenca latinoamericana en general. La Argentina tiene probablemente una mayor cantidad de derechos formales ganados para la causa de las mujeres y de las disidencias. Pero bueno, no basta. Del otro lado, no dejo de pensar que estamos en un terreno, yo diría, viscoso, muy arenoso, porque han comenzado a argumentarse en una línea muy procaz, algunas cuestiones que se han constituido también planetariamente como programas antifeministas, programas antiderechos de las mujeres y sobre todo, muy especialmente, una contrariedad muy reaccionaria con los derechos de justamente las diversidades sexogenéricas. Y eso nos preocupa. Nos preocupa que haya gente en la Argentina con capacidad digamos, de tener capacidades, digamos, de alta magistratura, que digan, que, por ejemplo, que van a suspender el Ministerio de Mujeres, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar ahora. ¿Vienen de espacios políticos? ¿Esa situación está representado en espacios políticos hoy en la Argentina? Sí, hay espacios políticos obvios, porque lo que yo estoy diciendo es algo que no se dice de manera crítica, sino que se expresa en spots, en entrevistas, en fin. Entonces eso es muy preocupante, porque eso quiere decir que ahí se avisora una regresión de derechos. Los derechos, ya lo sabemos, no son inmarcesibles, ustedes lo saben muy bien. Hay derechos que se conquistan y que de nuevo pueden aparecer rachas tenebrosas que los hacen retroceder. Yo voy a recordar uno, por ejemplo, ¿no? Que no está tan impregnado en la memoria colectiva, probablemente. Miren, en Argentina, en el año 1954, ganamos el derecho a nada menos que al divorcio vincular, que era un beneficio enorme de calidad humana, ¿no? Para varones y mujeres, ¿no? Imagínense, 1954. Cuando vino la llamada Revolución Libertadora, en 1956, por un decreto, se suspendió la ley. De modo que no tenemos antecedentes duros en materia de retroceso. Yo he contado uno apenas porque es el que está muy cercano respecto de los llamados derechos personalísimos, ¿no? Bueno, pero hay que abogar
sobre todo les pedimos a quienes son adherentes, simpatizantes de esas fuerzas, que reflexionen mucho para que efectivamente cambien el cassette, cambien esa circunstancia. Dora, volviendo con lo que decías referencia al comienzo de diástole y sístole, le vamos al lado positivo entonces ahora también, porque pensaba en el siglo XX todo lo que ha pasado, ¿no? Que me imagino vos debés también celebrar. Estoy pensando en Ni Una Menos, en la Marea Verde, en todas las luchas que fueron avanzando. Digo que esto es una satisfacción también, a pesar de que falta un montón y de que está muy complicada la situación y que lamentablemente siguen matando mujeres todos los días. Digo, esa parte es realmente alentadora. Completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo como soy una optimista y redenta, y no encuentro otro modo de ser a esta altura de mi vida, sino apostar a lo mejor, apostar a lo beatífico, no a lo maléfico, ¿no? Entonces vamos a seguir apostando y desde luego el balance que acabas de hacer es impresionante. Yo digo siempre en estas últimas temporadas, suelo decir, que es la primera vez que ocurre algo inédito, es inédito. Ustedes saben perfectamente que hay siempre una alegación de una suerte de colonización norte-sur respecto de una serie de teorías, conceptuaciones, etcétera. Pero es la primera vez que el sur-sur le muestra caminos al norte-norte. Claro. Justamente, con el Ni Una Menos, que es una circunstancia que no se está reeditando en otros países. Sí. Bueno, la Marea Verde. También. Ustedes saben que el pañuelo verde hoy es el símbolo de las luchas de las mujeres en Estados Unidos, que están perdiendo derechos respecto justamente de la autonomía decisional sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes mucha razón y lo que no obsta para que nos empeñemos desde ya en seguir insistiendo en nuestras luchas para la paridad completa, que es el destino de lo humano, ¿no? Vos que de tan chiquita empezaste, también siempre a luchar contra las injusticias. Digo, ¿qué sentís también ahora cuando ves tantas pequeñas, ¿no? Y en otro contexto complicadísimo, por supuesto, sola, muy sola. Digo, ahora, viendo a tantas adolescentes de 15, 16, 17 años, ¿viste? También así, atravesadas por el feminismo, con la lucha. Es fuerte también eso, ¿no? Para vos, es muy emocionante. A mí particularmente me parece uno de los acontecimientos más reveladores. ¿Cuál? Porque por un lado tenemos leyes, tenemos un formato jurídico que nos ampara, que amplía nuestros derechos y demás. Pero por el otro lado tenemos a las partes más jóvenes de nuestra sociedad, embarcadas, a las mujeres sub-20, niñas de 9 años. Sí. Es extraordinario. Niñas de 9 años que le ponen la pulga en la oreja no solamente a los padres, también a las madres, ¿no? Esto es extraordinario. ¿Eso es signo de continuidad de lucha, Dora? ¿Es signo de continuidad de lucha? ¿Cómo? ¿Es signo de continuidad de lucha? Es un significado profundo. Quiere decir que hay ahí una argamasa, muy anticipada. En general, yo sostengo que no nacemos feministas, no nacemos. Pero hoy hay algo así como un precipitado rápido, ¿no? Un estado de sensibilidad en las niñas, en los niños también, Sí, también, es verdad. En las niñas también. Y ese cambio en la subjetividad tan temprana es un dato de los más relevantes para pensar que esta sociedad, finalmente la sociedad humana, va a encontrarse con eso que yo llamo, el destino de la dignidad de nuestra especie Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿Y por qué surgió en vos esa inquietud por luchar y meterte así en las injusticias de tan chiquita? ¿Fue inculcado de tu familia, tus papás? Mi familia tiene mucho que ver mi crianza, tiene mucho que ver la experiencia familiar. Mi padre era un rotundo defensor de aspectos democráticos sustantivos, era maestro, director de escuela rural, director de escuelas ahí cerca de Río Cuarto, en Rancún, La Pampa, donde pasé una parte de mi infancia. Mi madre, que era de origen protestante,
y que pensaba desde luego, había ahí algo del prójimo, antes que... Entonces había un cruce muy interesante en las dos perspectivas, ¿no? Claro. Y por eso desde muy niña, estoy asociado a lo que a veces se ha llamado la justiciera básica. Ustedes han visto esas chicas que son chicos también, que son justicieros básicos, que hay un conflicto e inmediatamente quieren tomar el papel del más débil del conflicto, de la más débil del conflicto. Bueno, esa era yo. Dora, te consulto porque es un crecimiento y quiero aclararlo, no lo pongo bajo duda ni discusión, lo veo como un crecimiento. La creación de ministerios, de políticas que tienen que ver con el género, que tienen que ver con las minorías para defenderlos. Pero evidentemente no sé si falta transitar o no alcanza lo hecho hasta el momento, y seguramente que todos esperamos algunas otras acciones por parte de esos ministerios y de esos espacios que han sido ganados y logrados. ¿Cómo lo analizás vos hasta el momento? Primero, Córdoba también tiene su ministerio, sí, ¿no? Claro. Me parece que al día de hoy tenemos por lo menos 5 territorios provinciales que tienen ministerio. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, es Ministerio de Igualdad. Entonces, claro, no alcanza. De todas maneras, hay que defender la jerarquización problemática, ¿no? No es posible decir que todo es lo mismo y que le damos la misma importancia a todo y que no es necesario que tengamos jerarquías administrativas. Yo digo siempre, eso es anti-weberiano, Weber, ¿no? Que se especializó, gran sociólogo, ¿no? Que se especializó justamente en demostrar cómo se organizaban las burocracias y qué significado tenían y demás. Desde luego, asignamos importancia a un fenómeno, a unos sujetos, cuando efectivamente dignificamos el orden administrativo. No nos embutimos dentro de una, ¿cómo decirlo?, de una suerte de bandeja muy heterogénea. Entonces, yo creo que es muy importante y luego hacer que haya una conclusión apegada al significado de esa jerarquización. Bueno, que haya una conjunción. Eso falta, ¿no? Apegadas a esa. Bueno, miren, el Ministerio de Mujeres Nación, Mujeres, Géneros y Diversidades, ustedes saben que ha tenido en los 4 años de existencia una programación de vorágine. Yo voy a nombrar solamente el plan Acompañar. El plan Acompañar es un plan, no sé en Córdoba en qué orden de beneficiarias está, pero ustedes saben que es un plan que tiene por lo menos 6 meses, debió ser extendido. Hay una demanda del programa Acompañar que es desbordante, estaba fuera de las previsiones. Así que bueno, solo el Acompañar, que por supuesto luego está muy ligado al Potenciar, en donde hay un grupo importantísimo de mujeres, ¿no? En estos días la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dio cuenta de la cantidad de programas que tiene el ministerio, y yo les voy a decir, hay una ocupación flagrante, ¿no?, digamos, en esos objetivos del programa y en los beneficiarios del programa, que son en realidad las beneficiarias. Las beneficiarias. En el Potencial son 2/3, ¿no? Y bueno, además hay un programa importante que tiene, que debe saberse que existe, que se llama Mi Pieza, que es solo para mujeres y para personas de la diversidad. Dora, en esta época, en este año de elecciones por todos lados, en todos lados y por todos lados, ¿en qué te parece que debería hacer énfasis los candidatos relacionado a lo que estamos hablando? A ver, que podrían aprovechar para convencernos en qué y que podrían mejorar, que hay mucho todavía para mejorar. Sí, bueno, en general debemos pedirles a los candidatos, voy a decir algo medio bizarro, pero me voy a permitir, que estén un poco más ilustradas respecto de realmente que haya mayor ilustración. Parezco una señora decimonónica pidiendo ilustración, pero ustedes saben que hace falta. Me preocupa mucho
en general el déficit de erudición que se observa en la plaza política, ¿no? En segundo lugar, por eso les pido a todas las candidaturas sensibilidad particular para estos problemas que son tan contemporáneos, que antes estaban soterrados porque no había agencia por derechos. Es cierto que los feminismos van a cumplir 200 años, pero las agencias más cercanas de las personas que están situadas en el arco de la diversidad sexogenérica tienen agencias por derechos que los contamos apenas por algunas décadas, ¿no? Entonces, ahí hay que empaparse bien. Esos son derechos humanos fundamentales. Y desde luego pedimos a las candidaturas todas que piensen en, obviamente, cómo resolver los graves problemas sociales. Juntos con los problemas de género hay que resolver los problemas sociales. Claro. De base, hay que limitar absolutamente la tremenda desigualdad humana, que ha venido creciendo de manera, yo diría, impresionante en América Latina. América Latina es el continente más desigual del planeta, ¿no? Entonces, ahí pido un compromiso. Desde luego, esos compromisos tienen que ver con los arraigos ideológicos y políticos, y no todas las candidaturas fluyen en un mismo sentido. Pero bueno, pensar en que la política es una herramienta de transformación fundamental. ¿Para qué? Para mejorar la condición humana. ¿Para qué? Para mejorar la condición humana. Dora, tenés la posibilidad, para que haya más igualdad. Tenés la posibilidad de recorrer el país, lo vas a hacer en la provincia de Córdoba, lo vas a hacer y lo estás haciendo, ¿no? Desde hace un tiempo esta parte. Y yo en este sentido, también desde aquí, desde lo que es la señal, es una señal del interior del país, en donde observamos el recorrido que hay justamente en las distintas situaciones que se viven en las provincias, y vemos también, ¿no?, allí una profunda diferencia en el tratamiento de temas, cómo se acrecienta la violencia a las minorías, a las mujeres en el interior del país, muchas veces que no están en las tapas y que no son agenda. Hay también allí un trabajo, ¿no?, mucho más federal. Así es. Ahí hay que justamente encontrar una estrategia múltiple. Desde luego con las afectadas y la sociedad civil, que debe movilizarse, ¿no? Digamos, la violencia solo se puede resolver con actos muy, muy anticipados de prevención. Porque la violencia patriarcal es íncita al modo patriarcal que, en fin, que es hegemónico. Pero para vencerla hay que tener una sensibilidad, aumentar la convicción acerca de la igualdad entre todas, todos, todes, y no basta. La acción del gobierno, la acción pública es fundamental, pero necesitamos cambios culturales profundos, y necesitamos que esos cambios culturales se transmiten también en una formulación que sí le corresponde al Estado, y que cambiar la formación docente, cambiar la currícula docente. Porque sí, en las escuelas, socialización fundamental, se sigue diciendo que hay tareas propias de niñas, tareas propias de los varones. Si se sigue diciendo que a las niñas les corresponde un modelo de realización que tiene que ver con la procreación, etc., y a los varones se les indica que su vocación puede ser de orden absolutamente expansivo, entonces estamos repitiendo, yo diría, estamos autorizando de base las discrepancias ominosas violentas. Está claro lo que quiero decir. Estamos autorizando en la base que haya una discrepancia violenta. Dora, todo esto tiene que estar acompañado por el Estado, ¿no? Felizmente, sí. Todo esto tiene que estar acompañado por el Estado, no puede haber un Estado ausente en esto. Absolutamente, por eso digo, hay una parte que corresponde desde luego a una función aquilatada por parte de la sociedad civil, que tiene que ir cambiando su perspectiva, etcétera. Cada núcleo humano, ¿no? Tiene que ir cambiando, pero al mismo tiempo, digo, ahí hay una responsabilidad del Estado, porque el Estado puede no entrar hogar por hogar en la Argentina para modificar los modos operativos de la educación de niñas, niños y niñas. Pero el Estado sí debe entrar en el sistema educativo. Tiene obligación de entrar en el sistema educativo.
Dora, un placer enorme haber conversado con vos. Da para seguir horas y horas charlando. Te queremos agradecer este ratito que nos regalaste acá en Telegrafo Federal. Un fuerte abrazo, Dora. Un placer. Muchísimas gracias por la acogida tan cariñosa. No, por favor. Gracias a vos por todo lo que nos has dado. Un abrazo. Un abrazo.